Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sea la hora que vayas a ver este podcast, bienvenidos a My English Experience. Soy Michael McRae, English Language Coach, y My English Experience tiene como objetivo que puedas escuchar las historias de personas en cuanto a cómo se desarrollaron conversacionalmente en el idioma inglés. Y en el día de hoy tengo el privilegio de tener una persona brillante. Ella es gerente de banca empresarial en un banco de nuestro país y tengo el privilegio de haberle impartido el programa de coaching a ella. Ella va a contar su experiencia conversacional y todo lo demás. Así que yo quiero presentar en este día a Luz Marina García. Luz, thank you so much for accepting the invitation. How are you? I'm very happy. Thank you for this invitation, Michael. Thank you for being here. Luz Marina, vamos a dar inicio a esta conversación haciendo la pregunta que se le ha hecho a todos los invitados. Y esa pregunta es, ¿cómo fue que tú iniciaste tu viaje con el idioma inglés? ¿Cómo fue que inició todo este asunto? Compártenos tu experiencia, por favor. Bueno, inicié desde muy pequeña en una escuela bilingüe gracias al mega esfuerzo de mis padres, quienes pudieron brindarme la oportunidad de estar en una escuela bilingüe desde primer grado hasta sexto año. Ahí aprendí desde el grammar básico hasta materias que hoy en día no utilizo como shorthand, eh, que eran materias que en ese momento en la carrera de comercio eran súper necesarias. Entonces estudié por 12 años inglés en mi escuela. Siento que esa fue mi base más importante para poder luego tener esa pronunciación, ese vocabulario que me permitía entender a pesar de estar en un entorno totalmente en español. Ok, perfecto. Una vez más, señoras y señores, podemos escuchar que los padres tienen un rol muy importante en nuestro viaje conversacional o en nuestro desarrollo conversacional en el idioma inglés. Luz Mariana, entonces, todo este tiempo relacionándote con el idioma inglés, si podemos llamarlo de esa manera, ¿cómo fue que tú aplicaste lo que adquiriste en el colegio a un entorno real? Porque una cosa es recibir la información, ¿verdad? Y otra muy diferente es poder aplicar toda esa información en nuestro diario vivir. ¿Cómo fue que hiciste eso? Bueno, siempre me mantuve escuchando música en inglés. Pues en mis tiempos estaban todas estas pop bands muy famosas y siempre teníamos como el reto de aprendernos las canciones en inglés y a su vez entenderlas. Entonces siempre me puse esos pequeños retos a aprenderme canciones completas en inglés de Backstreet Boys, por ejemplo, de Britney Spears. Entonces, siempre en mi entorno mantenía entre canciones, entre ver películas, un libro de vez en cuando que me regalaban, tal vez no lo leía completamente, porque siempre estaba con esa incertidumbre de no entenderlo, pero todo el tiempo traté y he tratado y sigo tratando de mantenerme escuchando podcasts en inglés, películas en inglés, a pesar de que tal vez en mi entorno no todos lo practican y lo entienden, yo busco ese espacio para yo seguirme formando y seguir teniendo ese inglés ahí un poco vivo. Bueno, en los viajes uno también lo practica y con familiares trato de aquellos que no hablan nada de español, de yo practicar entonces mi inglés. Y esa ha sido como que la forma de yo mantenerme activa con el idioma. Entonces, serían canciones, familia y podcast. Sí. Ok, interesante. Hablemos un poquito acerca de esa parte de las canciones. Me llamó mucho la atención que mencionaste artistas específicos. Mencionaste The Backstreet Boys, mencionaste a Britney Spears. Um, ¿Qué tú opinas acerca de la parte de la pronunciación? ¿Crees que eso ayuda mucho al momento de escuchar las canciones? Sí, definitivamente mantener el oído abierto a esas pronunciaciones. A mí me encanta el inglés British y siempre que puedo
trato de escuchar personas que tengan esa base de lenguaje, porque siento que es la forma también de entender aquellas palabras que probablemente en el inglés americano son un poco más rápidas, en el British, al tener un acento, una velocidad un poco más lenta, te permite entenderlo más fácil. A pesar de que estas bandas no son británicas, son americanas, lo que a mí me gusta, digamos, escuchar personas con base británica para poder escuchar y para poder practicar y desarrollar más el oído. Entonces, sí funcionan las canciones, porque una vez las repites, en la repetición está pues parte de la clave, una vez las repites, vas entendiendo más palabras que tal vez al principio no las entendías, y tal vez muy importante, si bien antes, digamos más pequeña, yo trataba de entenderlas en español, no sé por qué, buscaba las dos versiones para aprendérmela en inglés. Eh, Importante no traducir, yo creo que el tema de confiar en lo que tú vas entendiendo, si bien no lo entiendes al 100%, eh, no estar traduciendo. Y si lo vas a hacer, utiliza el Word Reference o diccionarios inglés-inglés. Creo que esa también es una clave. En la escuela yo recuerdo, otra anécdota era que mis diccionarios eran inglés-inglés. Y si bien a uno le parecía muy difícil, porque muchas veces era como que no lo entiendo y ahora menos lo entiendo, era la forma de no irte al español. Exacto. Entonces, es bien interesante poder entender con otras palabras en inglés que sí entiendes la definición de una palabra en inglés. Entonces creo que esas pequeñas claves siempre te van a ayudar a tener más vocabulario. Excelente. Wow. Gracias, Luz Marina. Luz Marina, mencionaste los podcasts, audio podcasts. ¿Qué tipo de podcast en particular tú escuchas para que los que vayan a ver este video podcast puedan saber y tener una idea en qué puede contribuir cada tipo de podcast en nuestro aprendizaje, ¿no? Mira, actualmente yo en las mañanas trato de escuchar un podcast que se llama English Conversations, y te lleva desde el básico hasta el intermedio y el avanzado. O sea, todos los días tienen diferentes temas que te ayudan con si bien no con la pronunciación porque estás escuchando, en algunas partes del podcast te hacen repetir frases que no son comunes, pero que te van explicando durante la conversación de estas dos personas. Son dos personas, normalmente una fémina y un masculino, y tienes ya dos sonidos. Entonces, al tener dos sonidos, dos pronunciaciones, eh, vas adquiriendo esas nuevas frases coloquiales, que en mi caso son las que más necesito, porque muchas veces puedo conocer el idioma en la parte profesional o inclusive en aquella parte grammar y todo como lo que está dentro de una casa y todas estas cosas. Eso es lo más básico que probablemente todas las personas entienden, pero no tanto la parte coloquial de entrar en una conversación natural, hablar con alguien. Entonces, en este podcast te regalan estas frases que luego puedes practicar inmediatamente y ya te va quedando como que esa primera conversación del día en inglés. Entonces, esto lo vengo haciendo, bueno, parte de tus recomendaciones como coach era hay que escuchar más inglés, hay que estar más con películas, más con libros. Por cierto, ya me terminé mi primer libro en inglés Good, excellent, de este año. very good. eh, y estar en constante práctica, siento que el oído te ayuda a poder hablarlo más cómodamente, porque cuando lo entiendes vas a poder naturalmente soltar eso que sabes. Y muchas veces con el miedo de no saber qué decir, nos quedamos frisados, pero hay que poner en práctica y las primeras veces no van a ser las mejores, pero con que te entiendan creo que es lo importante y eso es lo que he tratado de poner en práctica desde tus conversaciones semanales, eh, que al final me hacías hablar, porque sí, creo que las primeras súper introvertida y ya al final me decías, hablaste 1 hora y no te diste cuenta, y la conversación es tuya. Entonces, practicarlo con desconocidos, hablar contigo mismo, eso es algo que también de tanto escuchar últimamente estos podcasts me lo dicen, hablar contigo mismo, escribirte, que tu día a día empiece en inglés,
me está sirviendo a mí para retomar eso que está ahí dormido, que si bien lo aprendí desde muy pequeña, el no practicarlo me lo ha mantenido ahí como un poco tímido, pero bueno, aquí estamos este 2026 sacando adelante esas ganas de seguir siendo bilingüe. Excelente, Luz Marina. Wow, I'm so impressed. Mencionaste varias cosas, mencionaste que en el audio podcast las dos personas que interactúan tienen acentos distintos de pronunciación, eso es bueno, ya que hay que acostumbrarse al mismo. Estoy muy contento por la noticia que acabo de recibir en este video podcast. Tú terminaste un libro en inglés completo. ¿Puedes hablarnos un poquitito acerca de ese libro o de qué trataba, por favor? Claro que sí. Bueno, mi deportista favorito es Derek Jeter. Yo veía mucho béisbol en mi, no sé, en mis primaria, secundaria. Siempre mi papá ha sido muy de ver béisbol y amo los Yankees. Entonces, bueno, Derek Jeter durante mi niñez y adolescencia fue uno de los mejores jugadores de béisbol. Entonces me encontré un librito de su vida y me lo tomé como tarea y dije, bueno, ya me gusta el tópico, ahora es nada, leerlo. Y tenía muchos años que no leía en inglés de verdad y al retomarlo, pues me ha servido para utilizar como todos mis sentidos. Y me encanta porque, pues, en lugar de seguramente ver algo en el celular, pues he procurado dormirme leyendo 2, 3 páginas todos los días y bueno, tal vez lo empecé, puede ser que hace muchos meses, pero en el último mes dije voy a ponérmelo de tarea y lo terminé. Very good. Wow. I'm so proud of you. Allá avance. That's good, that's good. Bueno, ustedes están escuchando a Luz Marina García, una persona brillante, luchadora, no se deja y como decimos acá en panameño, echada para adelante. Entonces, Luz Marina, hablaste también de que tú hablas inglés con tu familia, ¿no? Que también eso forma parte de cómo te has mantenido en contacto con el idioma inglés. ¿Con qué frecuencia lo haces? Podría ser mensualmente. eh, Regularmente tenemos visitas de familia, por suerte, pues la mayoría vive en diferentes estados y por ambas partes de mi familia, por el lado de mi mamá y de mi papá, tenemos personas fuera. Entonces, cuando vienen y nos visitan, aprovechamos, probablemente sus hijos no hablan en español naturalmente, entonces yo aprovecho en esas visitas a hablar inglés y ayudar también a las personas de la familia que probablemente no entienden alguna frase o algún chiste, a poder interactuar entre todos. Pero me encanta siempre cuando son más jóvenes poder practicar porque ellos no tienen esa, digamos, naturalmente hablan a su ritmo, con sus nuevas palabras, entonces de ellos se aprende mucho en la parte de pronunciación, inclusive nuevas palabras que puede que mis tíos o tías más grandes no las digan. Así que sí, es un poco eso, o cuando hemos visitado en el pasado, he preferido, si viajamos a Estados Unidos, visitar a familiares, como para estar un poco más, me encanta vivir la experiencia de las personas y en su entorno, y siento que eso como que me conecta más con el idioma, entonces he procurado que las veces que voy a Estados Unidos visito personas que vivan en ese estado, familiares en lo posible, amigos, para poder un poco entender su entorno y poderme como sumergir bajo mi presupuesto en su vida. Y creo que uno se siente más cómodo, más seguro, versus estar con extraños hablando todo el tiempo, ¿no? Gracias, Luz Marina. Luz Marina, hablemos un poquito acerca de la parte profesional. ¿Cómo te ha ayudado a ti este hecho de que te desenvuelves conversacionalmente en el idioma inglés en el campo profesional o qué oportunidades en general has descubierto que has podido accesar? Claro. Mira, te cuento que he trabajado en 6 entidades bancarias durante mi carrera de ya casi 20 años. Y suena bastante. Yo siento que ha sido poco, pero cuando miro hacia atrás digo, wow, en verdad he logrado tener experiencia en 3 bancos internacionales. Actualmente estoy en un banco internacional. Y
Es interesante porque mi primera experiencia en un banco internacional, digamos que pasé de un banco local o de dos bancos locales muy reconocidos acá a un banco extranjero. Este banco extranjero era con una base en Francia. Y resulta que la comunicación era en francés o en inglés. Oh, oui, O oui, sea que merci. entonces era o practicas, y los clientes eran internacionales, entonces te podías topar con clientes de Brasil, de Francia, de Estados Unidos, de cualquier lugar en verdad del mundo. Eh, y tocaba pues atenderlos, me acuerdo que estaba en Client Services y tocaba atenderlos, tocaba explicarles por qué sí, por qué no, a qué hora, los cortes, se va la transferencia, no se va la transferencia, por qué no. Y todo esto fluye porque tú no sabes qué el cliente te va a preguntar. O sea, hay una expectativa basada en una pregunta o una solicitud que hizo el cliente, pero tú no sabes qué te va a preguntar. Entonces, Exacto. toca hablarlo sin que la persona note que probablemente tienes todas las palabras a utilizar las que tengas. Y si bien prepararte del caso y la situación, pero bueno, en ese momento, siendo bastante joven, me tocó esa experiencia y fue súper interesante porque, pues, como te decía, era inglés o francés. Y tocó sacarlo adelante y fue una gran experiencia. Luego pasé a un banco canadiense y por casi 12 años, que ha sido como mi experiencia más grande bancaria. Eh, y ahí pues también era interesante porque entonces aprendí un poco de la pronunciación canadiense, que también es diferente a la de Estados Unidos. Y ahí estuve muy involucrada porque todas las comunicaciones venían en español e inglés. Si bien muchos de mis roles estaban relacionados a personas de Centroamérica, digamos que mis líderes estaban en Centroamérica y mis colegas pues todos panameños en su mayoría, muchas veces teníamos visitas del senior management y pues todos estaban basados en Canadá. Y aunque fueran latinos, pues su acento siempre era más en inglés. Así que tocaba pues de vez en cuando estar listo para una presentación en inglés o poderles responder en inglés si te lo preguntaban en inglés. Entonces, esa experiencia también fue bien interesante porque por 12 años estuve vinculada a documentación en inglés y a comunicaciones en inglés, entonces siempre tenías que estar listo y hacer switch para hablar inglés. Wow, impresionante. Has mencionado algo muy importante, o sea, las experiencias te permiten aprender mucho más de lo que uno ha adquirido ya sea en el colegio o en un curso o cualquier programa de inglés, ¿no? Um, Luz Marina, mencionaste que estuviste en un banco canadiense, ¿verdad? En base a tu perspectiva u opinión personal, ¿cuál suena más claro, el canadiense o el norteamericano? Siento que el canadiense, siento que el canadiense tienen tal vez, depende de la zona de donde sea la persona, porque hay unos que también pues tienen un poquito mezclado el francés. Montreal creo que tienen un poco más mezclado el francés, pero siento que es más claro el de Canadá. Ojo, puede ser que porque estuve mucho tiempo en mi vida involucrada con personas que hablaran inglés de Canadá, puede ser que lo sentí mucho más sencillo, al igual que British, que digamos es lo que yo he buscado toda la vida, porque me gusta ese acento. Pero cuando hablo con familiares o amigos de Estados Unidos, también siento que lo hablan muy rápido y siento que tal vez son menos eh, son más casuales en su conversación. Siento que el canadiense inclusive es un poco más formal en su conversación. Además, que estaba yo involucrada en temas profesionales. Entonces, difícilmente va a ser un poco más coloquial, salvo que estás fuera de horas de trabajo, que eran las menos, porque realmente pues, las conversaciones eran más por temas de trabajo que por temas personales. Así que siento yo que el canadiense se entiende más tengo mejor oído, tal vez yo, pero siento que el canadiense es más fácil de entender que el inglés americano. Impresionante, gracias por compartir eso. Sí, 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 me ha tocado también hablar con canadienses y se nota esa diferencia en cuanto a la claridad y la vocalización, ¿no? Es impresionante. Siguiendo con esta parte de la conversación en cuanto a la parte profesional, ¿qué tan importante ves tú el uso del idioma inglés
en el área de la banca y finanzas? Súper importante porque en Panamá utilizamos el dólar. Muchas de las comunicaciones globales o las noticias globales, las tasas son manejadas por la Fed de Estados Unidos. Entonces, el estar pendiente a la información del mercado que se genera desde Estados Unidos nace en inglés, toda esa comunicación nace en inglés, y el estar pendiente con eh, esa información relevante de cómo están los mercados, de cómo están las tasas de interés, de qué está pasando en Estados Unidos, de qué está pasando en el mundo, pero de primera mano en inglés, seguramente va a pasar y llega a Panamá, pero de primera mano la tienes en inglés. Creo que es muy importante para los banqueros, así como es importante estar al tanto de las noticias en Panamá. eh, es súper importante saber de qué está pasando en el mundo. Y creo que en los bancos internacionales pasa mucho que tienes una mezcla de clientes locales con clientes internacionales. Entonces tienes que estar muy pendiente de qué está pasando afuera. Además que los clientes a nivel empresarial y corporativo se mueven mucho en función de lo que pasa en el mundo. O sea, las tendencias de las empresas, dónde pueden comprar más barato, dónde pueden producir algo mejor eh, lo hacen en función de qué está pasando en el mundo, dónde están las fábricas ahora atendiendo, quiénes cerraron, quién tiene una situación con un puerto, quién tiene una situación con un estrecho cerrado, qué está pasando con el combustible. Todas estas cosas pasan normalmente y las noticias, digamos que la fuente de primera mano, se obtiene en inglés. Entonces, creo que es bien importante para los que atendemos clientes estar al tanto y al día de las noticias de lo que está pasando en el mundo. Entonces, creo que es bien relevante para inclusive, en mi caso, yo trato de estar enterada para poder asesorarlos de lo que está pasando. Probablemente Panamá es una réplica de lo que o una consecuencia de lo que está pasando en el mundo, entonces hay que saber explicar a los clientes con información por qué le estás cobrando este precio, basado en que las tasas han subido o bajado. Y pues para eso básicamente es estar informados lo que pasa en los mercados globales. Y eso lo obtienes solamente de fuentes, generalmente lo obtienes de fuentes en idioma inglés. Muy bien, wow. Hablemos acerca de escenarios humorísticos, porque a todos nos ha pasado que hemos tenido que atender a algún cliente que nos cuesta entender y tenemos que decir, I beg your pardon, could you say that again? ¿Hay alguna experiencia por ahí que pudieras compartir al respecto que recuerdes, Luz Marina? Sí, bueno, recuerdo varias. Recuerdo que en algún momento participé en un proyecto y la parte tecnológica se manejaba desde la India y entender, eh, si bien no estuve en muchas de esas conversaciones, el escuchar grabaciones o haber participado en alguna primera reunión donde este equipo nos explicaba parte de lo que estaba haciendo, era todo un challenge, porque de verdad la pronunciación es compleja, pues cada idioma tiene su propia pronunciación y ellos hacían su mejor esfuerzo por tratar de explicar a anglosajones, a caribeños, a latinos lo que estaba pasando, porque creo que era un proyecto que involucraba a muchos países. Luego me pasó hace tal vez unos 2 años, unos clientes que eran chinos, vivían en Canadá y hablaban algo de español. Pero entre la mezcla de todo era bien complejo poder entender lo que realmente me decían, porque estábamos hablando de repente de un tema bancario y de repente me hablaban algo de sus niños, de Canadá. Entonces es de estas personas que digamos que no manejan el hilo de la conversación, sino que probablemente por tratar de querer hablarme, eran medios introvertidos, me tenían como que con diferentes temas y yo era como que estoy tratando de entender lo anterior para poder responderle y me está costando llevar la conversación, pero eran muy pacientes porque no eran, como que eran bien jóvenes, era una pareja bien joven. Así que entre los dos y entre los tres tratamos de sacar adelante la conversación y fue interesante porque tal vez ellos tampoco, a pesar de que viven en Canadá, tampoco hablaban también inglés. Y su base china, pues sabemos que es un idioma un poco más complejo inclusive que el inglés. Eh, y pues nada, esa experiencia fue un poco compleja.
son las dos que recuerdo de momento. Gracias, gracias por compartirlo. Y eso demuestra que todo el mundo está viviendo su propio viaje conversacional con el inglés. O sea, porque esta gente era china, vivía en Canadá y todavía estaban en su proceso, ¿verdad? Y ese es el propósito de este video podcast. O sea, tú no eres el único que está pasando inconvenientes. Hay gente alrededor del mundo que está pasando su propio viaje con el idioma inglés. Luz Marina, vamos con unas recomendaciones finales de parte tuya. ¿Qué consejos, recomendaciones, sugerencias y todos los sinónimos de la palabra consejo pudieses darle a las personas que están teniendo su propio viaje con el idioma inglés? Pongámoslo de esa manera. Mira, lo primero sería perder el miedo y buscar practicar de todas las maneras. El tema de colocar los dispositivos en idioma inglés, pero todos, todo lo que uno usa en el día a día, tenerlo en inglés, es súper, parece, ya luego ni te das cuenta, porque estás inmerso en el idioma. Son pequeños cambios que te ayudan a tener en práctica todos los días algo. Pero son pequeños cambiecitos que hay que empezar a hacer. Perder el miedo es muy importante. Yo creo que muchos podríamos ser mucho más fluidos si entre todos los que sabemos un poquito practicáramos, pero buscamos la ley del menor esfuerzo y hablamos mucho en español. Pero si practicáramos mucho más, todos tenemos un poquito de inglés. En Panamá es súper interesante. Si bien no tenemos como país un porcentaje de desarrollo del idioma inglés tan alto, creo que es porque no lo demostramos, no porque no lo sabemos, porque he tenido la oportunidad de ver contra otras nacionalidades y la base de inglés no es tan fuerte como la nuestra. Creo que pues por toda nuestra historia del Canal de Panamá, los que nacimos post Canal de Panamá, tenemos una mezcla interesante del idioma y tenemos que aprovecharlo y tenemos que usarlo porque hace la diferencia. Yo he visto cómo hace la diferencia, cómo hasta profesionalmente te da una seguridad diferente poder entender, ayudar a alguien que tal vez en un momento dado no entiende algo. Entonces, sen, sentirse seguro de lo mucho o lo poco que hablas y poderlo practicar. Y a su vez, pues tratar de perder el miedo. Leer, yo creo que para mí me está haciendo la diferencia en esta nueva etapa de aprendizaje y me está gustando, pero escuchar también todos los días y en algún momento me recomendaste Laura como app y definitivamente hace la diferencia. Si no te sientes cómodo hablando contigo porque te sientes como algo súper loco, el poder practicar con esta aplicación que es una inteligencia artificial básicamente, pero que te permite corregir inmediatamente si así tú lo quieres, te permite pues hacer un fix interesante de entre lo que quieres, lo que te gusta hablar y en qué momento quieres ese feedback. Eh, y es una forma de practicar según lo que tengas en tu tiempo. Creo que a nadie le sobra el tiempo, pero hay que buscar esos 15, 20 minutos todos los días para hacer la diferencia. Entonces, esta aplicación a mí me está cambiando y me ha cambiado mucho desde el momento que me lo recomendaste y que finalmente lo usé. Practicar todos los días un poquito, eso está cambiando mucho mi velocidad de conversación. Yo me quedaba muy pausada y en ese freeze intentaba como pensar, ya no lo pienso y lo digo como lo tengo en el momento y sale y se entiende. Y lo importante es que te entiendan, no que salga perfecto. Entonces, esas para mí son como que las recomendaciones más importantes, escuchar así sea un podcast, escuchar canciones, tratar, ahí en Panamá hay una emisora en inglés, por ejemplo. Yo la tengo dentro de mis favoritas, yo trato de vez en cuando de que esa sea la emisora que escucho. Procuro no escuchar radio porque prefiero un podcast o música en inglés, pero si voy a buscar la emisora en las mañanas, busco esa. Entonces y me gusta que sea en la mañana en mi caso, que creo que es mi espacio un poco más libre y más con mente más tranquila para aprender. Entonces trato de que mis mañanas lleven pequeñas cositas en inglés. Hoy escucho un podcast, mañana voy con Laura y en la noche siempre librito, algo. Entonces eso está cambiando muchísimo en mi caso
mi velocidad de aprendizaje y mi velocidad de obtener más palabras, que creo que también es muy importante, creo que te lo mencionaba en algún momento. Si bien puedo expresarme, muchas veces me quedo freeze porque no sé qué más decir. Y ese no sé qué más decir es porque no las conecto, porque las tengo, pero las tengo ahí guardadas en la maleta y tengo que sacarlas. ¿Y cómo las sacas? Practicándolo. Entonces, esas para mí serían mis recomendaciones. Y como te sientas más cómodo, si sientes que mejor lo escribes, pues escríbelo. Si sientes que mejor le mandas textos a alguien en inglés, hazlo. Si sientes que mejor escuchas un podcast, hazlo. Si sientes que escuchas música, hazlo. Si sientes que un libro, hazlo. El tema es no dejar de hacerlo, porque creo que ahí es donde no avanzamos. Entonces, muchos tenemos este miedo de no hablar o de no sentirnos bilingües, pero tampoco no hacía, en mi caso yo no hacía mayores cosas para cambiarlo. Entonces, el cambiar todos esos pequeños hábitos hacen una gran diferencia y es real. Wow, señoras y señores, esta ha sido nada más y nada menos que Luz Marina García. Luz Marina, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en este día de hoy. Que Dios te bendiga. Y recuerden, si es primera vez que estás viendo este episodio y este podcast, suscríbete porque vienen más episodios. Dale like y toca la campanita para que puedas recibir más notificaciones. Luz Marina, thank you very much. Thank you so much. Have a great day, and I hope to see you soon. You too, Michael. Big hug. Bye. You three. Bye bye.